Buenas tardes mis queridos amigos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. 320-370-0091. Vamos a hablar de ese estrés laboral que pues por la explotación estamos constantemente en ese estado. Entonces pues el trabajo pues suele ser una parte esencial de la vida de cada uno de nosotros. Y si nos damos cuenta, pues constituye una fuente de ingresos, de la autoestima, de estatus, de relaciones sociales y proporciona una sensación de logro o integración social. Sin embargo, aunque muchas personas obtienen muchas satisfacciones de esos empleos, incluso la profesión más grata resulta en ocasiones estresantes. Entonces factores como un sueldo reducido, un ritmo desenfrenado de trabajo, un empleo tedioso o tenso y unas condiciones laborales ingratas pues pueden desembocar en ese estrés crónico. Recordemos que hay un estrés crónico y un estrés agudo. El crónico es más suave, el crónico es temporal y el otro es el que ya vive con nosotros. Entonces el trabajo constituye esa fuente de estrés endémica, digámoslo así, en la sociedad occidental moderna, y nosotros, como traemos todos los conocimientos del occidente, entonces ya somos occidentales nacidos en Colombia, porque hasta nos vestimos como ellos, pensamos como ellos, la empresa es como ellos. Entonces el estrés laboral es fruto de esa suma de varios factores. Y todos esos estudios efectuados al respecto pues están determinando que algunas profesiones con su profesional pues resulta por su naturaleza más estresante que otras. Un ejemplo, los doctores o los médicos, las enfermeras, todos los que están en salud, pues por esa demanda tan grande que hay a diario, pues están estresados totalmente y en todos los momentos, porque nunca van a tener un tiempito ni para ellos. Entonces la frecuencia del estrés asociado al trabajo podríamos decir que es bastante evidente que el estrés es un fenómeno generalizado. En esos sondeos que se hacen constantemente por compañías de seguros, están descubriendo que aproximadamente las 3/4 partes de los empleados, trabajadores, clientes internos, externos, como uno lo quiera llamar, que están participando en esos estudios, pues experimentaban frecuentes signos físicos y mentales de estrés. Y que más de ese 25% pues estaba, o más bien consideraba su empleo como una principal fuente de causa de ese estado. Es que definitivamente, como somos esclavos, pues el esclavo pues siente de todas maneras ese estrés laboral, porque de todas maneras está perdiendo todo su sentido de ser, porque él no tiene ni siquiera decisión, porque los que deciden son los que están bajo el mando superior. Entonces, en ese estudio que les comentaba que hacen los investigadores con trabajadores de varios países, el 54% citó el trabajo como el principal factor de ese estrés. Y va por muy encima de la peladez que uno puede tener. O sea, el problema no es económico, es más por la presión laboral. Porque la economía se da cuenta que está generando solamente un 29% de estrés o de ese estado tan preocupante. Las dificultades de relación es otro poquito, 20% más o menos lo que está generando el estrés, y por la salud un 20%. En ese mismo estudio estadístico que les estoy explicando, el 46% de todos los que participaron pues afirmaron que el grado de estrés
que experimentaba en relación con el trabajo pues había aumentado durante los últimos años. Y las personas que sufren estrés crónico en el trabajo pues suelen empezar a padecer problemas psicológicos, conductuales y físicos. ¿Asociados a qué? Al estrés, lo cual pasa pues una cara factura tanto a esas personas afectadas como a la industria en general, porque numerosos estudios han demostrado que ese movimiento, esa preocupación, pues está afectando el corazón, la presión sanguínea, pues son muy elevados durante los días laborales y la incidencia de las enfermedades físicas asociadas al estrés, como las mismas dolencias cardíacas, y han ido más bien aumentando progresivamente desde la década de los 50, porque como la industrialización ya en las grandes y pequeñas ciudades pues se impuso, entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que las bajas laborales son consecuencias del estrés, o sea, los muertos, los enfermos y los que se van de este mundo. Y esos diversos factores pues están explicando por qué el estrés en el trabajo, en la empresa, en donde uno esté laborando, pues parece estar tan generalizado. Y la recesión económica o la creciente competitividad laboral, las elevadas tasas de desempleo y también podríamos decir la deficiente contemplación de estas alteraciones por parte de los sistemas de bienestar social son condiciones que en cierto modo están obligando al trabajador a creer que debe conservar un empleo. Eso es una falsa creencia porque uno puede sobrevivir sin trabajo. Lo que pasa es que nos han hecho creer que depender de un mínimo o de una empresa que nos explota, esa es la vida. Y aunque eso también resulta estresante, trabajar o no trabajar, pues así muchas personas se sienten sobrecargadas de trabajo, pero incapaces de quejarse, por temor a que el simple hecho de hacerlo pues provoque su despido. Entonces incluso quienes poseen empleos seguros en empresas solventes pueden verse atrapados por el estrés debido a la prolongación de la jornada laboral, pues para intentar hacer frente a la sobrecarga de trabajo o a esa necesidad de cumplir plazos ineludibles. El estrés laboral podríamos decir que parece también ser relativamente común por razones de tipo psicológico. Y durante las primeras décadas del siglo XX era muy habitual permanecer toda la vida en el mismo puesto de trabajo e incluso en la misma población. Y aunque muchas personas tenían pocas oportunidades de cambiar su situación, al menos podríamos decir que disfrutaban de una cierta sensación de estabilidad. Y en la sociedad moderna pues hay más movilidad, hay más obligación, hay más responsabilidad. Entonces muchas personas cambian de empresa o de lugar de trabajo y se están preparando para una nueva profesión. O sea, hay un aborto profesional y como mínimo una vez en la vida lo estamos haciendo. O sea que ahí es donde uno dice, no, yo lo que estudié no me sirvió para nada. Aborta y va y consigue otra opción. Y aunque algunos agradecen esta flexibilidad, con frecuencia esos cambios están generando una inseguridad y esa sensación de no pertenecer a un grupo social, ¿no? Y aunque el estrés esté asociado al trabajo, pues está indudablemente extendido y no siempre resulta pernicioso o negativo, porque el estrés ocasional, que es no el agudo, sino el agudo, sí, el agudo es el que permanece solamente por un tiempo. El crónico es el que permanece con nosotros por mucho tiempo. Entonces, de hecho, ese estrés agudo ocasional ayuda a ser más productivo o a hacer las cosas con mayor rapidez y a ser más exigente con los propios resultados. Ahí es donde uno dice que yo trabajo más bajo presión.
porque ya se le acabó el tiempo y tiene que entregar una tarea y yo no sé cómo la termina, pero la terminó. Lo que no hizo en 8 días lo hizo en una hora. Entonces la personalidad también suele determinar el modo en que un individuo pues está abarcando el estrés laboral. Algunas personas en ese desenvolvimiento positivo más bien como empleado suelen causar estrés crónico debido a que disfrutan trabajando en ese entorno no estimulante y tenso, que les permite sentirse orgullosos de sus logros y de su capacidad para superar situaciones difíciles. Pese al intenso estrés que pueden derivarse del trabajo, algunos expertos sugieren que el desempleo produce efectos más perjudiciales que la salud mental y física. Y la pérdida de un empleo no solo conlleva la carencia de una fuente de ingresos, sino también en ocasiones una merma de la autoestima y del sentido de la identidad. Entonces las investigaciones nos están sugiriendo que las personas desempleadas experimentan con mayor frecuencia depresión, ansiedad, miedo y acuden a la consulta del médico más a menudo que las personas activas. Por eso es que ya hoy en día uno en las tesis y en los grados pues uno puede hablar sobre la psicología laboral o del trabajo, y esa psicología del trabajo y de todas las organizaciones pues es una especialidad dedicada al rendimiento laboral. Los especialistas pues en esta rama de la psicología están trabajando en empresas y organizaciones para ayudar a sus empleados a rendir en el mismo trabajo, para prevenir y reducir el estrés mediante la identificación de áreas potencialmente conflictivas o ineficaces, y sugieren estrategias para resolver estos problemas. Los psicólogos del trabajo están hoy en día orientando a la empresa en esos procesos de selección de personal. Analizan el puesto y las cualidades personales que se precisan para cubrirlo, y estudian a los candidatos para optar por aquel que mejor se adecue al mismo. Por eso es que hoy en día tenemos que estar cambiando constantemente y adaptándonos a ese cambio. Entonces, ello está proporcionando al empresario la confianza de saber que está contratando a alguien que contribuirá al buen funcionamiento de la empresa y ayudará a los empleados a sentirse menos estresados, sabiendo que poseen los atributos adecuados para llevar a cabo el trabajo que se les ha asignado. Entonces, uno cuando está trabajando con las organizaciones para esa salud, como psicólogo, pues también actúa como mediador y observa el rendimiento de los empleados y la forma en que estos se relacionan. Entonces, de este modo se obtiene una propuesta que que les permite sugerir estrategias para minimizar el conflicto y fomentar prácticas de trabajo eficaz. Con frecuencia pues recomiendan formación profesional a quienes no rinden al máximo de sus posibilidades. Las fuentes del estrés laboral pues son varias y producen ese estado maluco, y los podríamos clasificar en categorías generales y podríamos resumirlas en la sobrecarga de trabajo, la función pues que desempeña el empleado y el horario laboral. Entonces algunos de estos factores son ambientes o ambientales. Y ahí la política interna de la empresa, la relación con los compañeros, el entorno laboral y los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo, entonces están siendo regulados para que se sienta menos el estado estresante. ¿Qué podríamos decir de esa sobrecarga de trabajo que nos está quejando y que ya no queremos ni llegar a la empresa? Porque de la casa salimos con trabajo, o sea, haciendo en la casa trabajo para la empresa, y en la empresa toca continuar. Entonces los problemas para administrar el tiempo y los grandes volúmenes de trabajo pues son causas mayores de estrés. Sentirse sobrecargado, agobiado por un ritmo productivo acelerado
y agotado por trabajar una gran cantidad de horas, pues puede eso ocasionarnos fatiga mental y física. Y numerosos estudios pues indican que el exceso de trabajo es la principal causa de estrés laboral. Y en el ámbito empresarial pues el fenómeno parece ser más grave en las empresas grandes que en las pequeñas pues cuya plantilla no superan los 25 trabajadores. Entonces, sin embargo, aunque la sobrecarga de trabajo sea la principal de las fuentes que nos están generando ese estrés, pues los investigadores han descubierto que el grado de control de una persona ejerce sobre el mismo se hace inteligencia emocional, pues reduce el estrés. Y en otro estudio se empieza a constatar que el control o la libertad de gestión que uno como persona tiene sobre su volumen de trabajo, pues es un factor decisivo a la hora de determinar las consecuencias que las exigencias laborales pues tienen sobre la salud. Y otra de las conclusiones fue que los signos físicos, conductuales y aún los psicológicos pues del estrés se manifiestan en los trabajadores sobrecargados de trabajo y pues que ejercen un mínimo o un nulo control sobre uno mismo. Nos gana eso. También pues se concluye o se puede decir que las investigaciones se están refiriendo a todo lo anterior, pero también al factor de discrepancia entre una exigencia elevada y una capacidad de decisión baja. Entonces aquellos trabajadores que por su rango laboral tienen poca capacidad de decisión, entonces ahí podríamos decir que los empleados en una cadena de montaje, por ejemplo, corren un mayor riesgo de sufrir depresión o una autoestima muy pobre. También pues una insatisfacción laboral, fatiga y enfermedades físicas. Las personas que se encuentran en la situación opuesta, que soportan un gran volumen de trabajo pero ostentan un puesto de responsabilidad y tienen un importante nivel de control sobre su trabajo, como por ejemplo, bueno, esos empleados de todas maneras tienen unas exigencias elevadas, donde hay que tomar decisiones también, donde hay que experimentar. Entonces, en comparación, menos dolencias asociadas al estrés. Entonces, por ejemplo, un director de cine, un piloto, un ejecutivo, pues ellos logran vivir en mejores condiciones, porque ellos pueden controlar. Pero cuando uno tiene al policía ahí encima molestándolo y jodiéndole la vida y señalándolo y tocándole la espalda que se mueva, pues eso genera un estrés extraordinario que hace daño en el cuerpo de su dueño. También hay un estrés laboral internacional. La valoración de los factores que hacen que un trabajador, o más bien que el trabajo sea estresante, difiere de una cultura a otra. Y eso quedó patente cuando el investigador británico Cary Cooper estudió a 1100 ejecutivos con cargas de responsabilidad de 10 países diferentes. Los japoneses pues afirmaron que estar al día de los últimos avances tecnológicos les resulta muy estresante. Los suecos se mostraban más preocupados por la incursión del trabajo en sus vidas personales. Los estadounidenses alegaron frustración por no ejercer poder o influencia en sus empresas, y los alemanes se quejaron de trabajar con un personal poco o mal formado. Y yo, colombiano, me quejo porque hay una sobreexplotación laboral a un bajo costo. Entonces todas esas encuestas también reflejan la dificultad de trabajar en países en vías de desarrollo. Y los ejecutivos nigerianos, por ejemplo, pues se encontraban mejor dicho, súper estresados al ver la carencia de una infraestructura empresarial óptima.
¿Qué podríamos decir de las funciones del trabajador para que influyan para estar en ese estado? Entonces, muchos trabajadores no desempeñan una función definida en la empresa y ello puede resultar muy estresante. Pues esta falta de claridad puede derivarse de las siguientes situaciones. Primero, pues que la descripción de su función pues es deficiente o ausente de esas tareas propias del puesto. También pues que se siente obligado de llevar a cabo tareas que no se corresponden con la descripción de su función previa. Como tercer punto, pues podríamos decir que las instrucciones incorrectas para una tarea específica son causa de ese estado porque le han explicado mal. Y el trabajo, por su propia naturaleza, pues está sujeto a constantes cambios. Y ese es un factor en la función de uno, porque hoy le dicen haga zapatos, mañana le dicen haga zapatos, embole zapatos y empaque zapatos. Ya le toca pues estar sujeto a lo que dicen y lo que yo no contemplaba, o hasta le dicen a uno barra. Entonces con esa escasa comunicación entre compañeros, entre jefes, entre gerentes, pues puede agravar este tipo de conflicto y la sensación de incertidumbre y el miedo, pues porque uno no tiene seguridad de estabilidad. Entonces el conflicto de funciones en ocasiones es fruto de expectativas poco razonables por parte de los llamados superiores acerca de esas tareas que el trabajador debería realizar. Y así podría darse la situación de que el empleado se viera obligado a hacer cosas que no sabe hacer o que están por debajo de su cualificación. Los horarios laborales pues en ocasiones están afectando seriamente al bienestar personal y los trabajadores por turnos, sobre todo aquellos que trabajan de noche, pues pueden experimentar problemas en sus relaciones personales y sociales y también pues sentirse aislados de su comunidad, porque llegan es a dormir. Hay una desconexión con la sociedad y aún los círculos sociales se pierden y se reducen. ¿Solamente a quién? Al compañero de trabajo. Entonces numerosos estudios han demostrado que las personas que trabajan en turnos rotatorios o bien siempre de noche son más propensos que otros trabajadores a las implicaciones psicológicas, conductuales y sociales. Entonces la gente que trabaja de noche pues es también vulnerable al estrés, por lo menos al estrés biológico. Por la noche pues la temperatura corporal disminuye, la secreción de hormonas como la adrenalina y el cortisol se reduce, el cansancio aumenta y el rendimiento es menor. Entonces los investigadores afirmaron que esos empleos, más bien estos empleados, pues sufren trastornos de sueño, aún de digestión, con mayor frecuencia que los que trabajan de día. Y muchas personas se sienten en la obligación de trabajar una gran cantidad de horas, tanto por exigencias del contrato como para dar salida al volumen de trabajo y que tienen asignado. Y los obligan también. Esto pues en general resulta estresante físicamente, muy agotador y en último término infructuoso. ¿Qué podríamos decir de las mujeres y la doble carga? Porque las están explotando tanto que a uno le da pesar verlas y ellas aguantan más que uno y reclaman menos. Entonces, gracias a los cambios económicos y sociales acontecidos en ese siglo XX y del XX en adelante, pues una gran cantidad de mujeres trabajan hoy fuera de casa y llevan una doble carga, que es el empleo y las tareas domésticas. Cocinan, limpian, cuidan a los niños y todo lo que se les provoque. Y eso pues genera ese estado triste, estresante. Entonces, ¿qué podríamos decir de eso? Pues que se está cambiando el trabajo por la familia. Porque tiene necesidades de sostenimiento. Y la empresa es la constante principal fuente de estrés.
Entonces algunas empresas pues ofrecen servicios de guardería y flexibilidad de horarios, pero lo cierto es que la mayoría no considera las necesidades particulares de la mujer trabajadora. Y a estas mujeres y a sus compañeros pues con frecuencia no les queda más remedio que recurrir a complicadas soluciones con respecto al cuidado de sus hijos, como las guarderías o parientes o la madre canguro. Las políticas internas de la empresa hoy deberían de estar cambiando, pero vamos a ver si de una u otra forma nos están exigiendo ya reestructurarlas. Y esa política interna de la empresa es otro factor asociado de manera habitual al estrés laboral y es la política interna o cultura de la empresa. Esta pues consiste en una presión, unas veces sutil, otras patente, sobre los empleados para establecer unas pautas de conducta acordes con los criterios dominantes. La política interna de cualquier empresa se manifiesta de diferentes formas, pues algunas exigen a sus subordinados vestir con un estilo conservador o elegante y llaman la atención a aquellos que visten de un modo informal o moderno. Un criterio más grave es el acoso de las minorías mujeres o los grupos étnicos y aún a los homosexuales, en forma de bromas, desprecio verbal, exclusión de actividades sociales en el lugar de trabajo, sabotaje de las tareas, denegación de ascensos y aún el desarrollo profesional y en el peor caso, acoso sexual. Entonces este hostigamiento puede llevar a una persona a dejar su empleo y la incidencia de acoso sexual y racial pues ha aumentado a medida que las mujeres y las minorías étnicas han ido accediendo al mercado laboral y a empresas que antes eran dominadas por hombres blancos. Entonces la evidencia de los casos legales sugiere que es más habitual en organizaciones con una rígida jerarquía, que enfatizan la importancia del espíritu de equipo y la unidad. Entonces entre estas instituciones se encuentra el ejército, la marina, los cuerpos de policía, no sé todo lo que tenga que ver con milicia, aunque la policía en Colombia no la consideran miliciana, pero es. Pero entonces también algunas empresas que ensalzan el conservadurismo y la perpetuación de las tradiciones, como los gabinetes jurídicos y bancos, por ejemplo. Las mujeres y las minorías étnicas son con frecuencia pues víctimas de este acoso por el simple hecho de ser diferentes. Y ello hace que se les conciba como una amenaza para la identidad y la cohesión de la institución. Y no obstante, pues podríamos decir que el acoso sexual y la hostilidad general hacia las mujeres pues a menudo tienen lugar en fábricas y talleres, donde se interpreta que desempeñan una labor por tradición masculina, como la carpintería, la fontanería y la misma construcción, aunque en la actualidad la legislación de muchos países pues hace frente a la discriminación y algunas compañías e instituciones pues han establecido programas propios para combatir todo ese amalgama de problemas, entre ellos el acoso. Y aunque bajo todo ello subyacen buenas intenciones, muchas personas afirman que de este modo pues están experimentando un mayor grado de estrés debido al clima de recelo, casi policíaco, en el que no puede hablar libremente con los compañeros por temor a que sus comentarios resulten ofensivos. Cada vez pues más empresarios, sobre todo en Estados Unidos, en Europa también, más hacia el lado de Europa occidental, pues reconocen el impacto que el estrés puede causar en la plantilla y adoptan medidas para atajar ese problema. Entonces algunas empresas disponen de instalaciones deportivas en su sede, pues se sabe que una buena forma más bien física ayuda a aliviar el estrés. Y otras ofrecen masajes, otros clases de yoga, otros de tai chi, técnicas de relajación y aún orientación para superar el estrés. Y estos medios no solo tienen un fin altruista, también responden a un propósito empresarial. Por ejemplo, pues la empresa de pues que tenga estos medios constató
o se está constatando que el absentismo laboral disminuye hasta un 60% después de incorporar un programa de orientación. Entonces la compañía de seguros también experimenta una reducción en el absentismo y un aumento en la producción tras implantar un programa de ejercicios físicos. Las relaciones laborales en su calidad de las relaciones en lugar de trabajo pues influyen de manera notable en esos niveles de estrés laboral. Entonces una buena relación personal con los compañeros pues ayuda a moderar o a reducir los efectos negativos del estrés. Y en esos entornos potencialmente macabros, digámoslo así, feos, tristes. Muchas personas intentan combatir este inconveniente de estrés y de acoso y todos esos problemas que se presentan en la empresa, rodeándose de algunas personas que las protegen o también creando ambientes que denuncien y ambientes agradables. Entonces las cuales pues todo eso está ayudando a reoxigenar a la persona. Otros están arreglando el mobiliario de oficina y también pueden causar problemas de salud o agravarlos. Muchos empleados pues están experimentando molestias en la espalda y los hombros como consecuencia de pasar largas horas en la misma posición. Por ejemplo, encorvados sobre el teclado del ordenador, del computador, y en sillas que no ofrecen un buen apoyo para la espalda. Entonces los computadores y otros aparatos electrónicos pues emiten ondas electromagnéticas que en opinión de algunos expertos son perniciosas, aunque este perjuicio, aunque no se ha demostrado de un modo concluyente, pues muchas personas experimentan fatiga visual por la exposición a la luz de los monitores que pueden mitigarle adaptándole pues filtros, adaptándole algún filtro. Y los problemas de visión pues pueden también agravarse por la cantidad de tiempo que uno pasa leyendo y forzando la vista para ver de cerca. Entonces la práctica regular de ciertos ejercicios oculares pues ayuda a aliviar la fatiga visual. Y la disposición de una oficina es otro de los factores que pueden intensificar el estrés. Los espacios abiertos, pues donde las diferentes secciones están demarcadas con biombos o mámparas, pues dificultan la concentración. Los empleados pues podrían estar sentados junto a un pasillo pues constantemente transitado por otros compañeros o distraerse con conversaciones o llamadas telefónicas que no son de ellos. Y entonces aunque existe una regulación de los niveles de ruido aplicables a todos los entornos laborales, están básicamente destinados a la industria pesada, como las fábricas y las fundiciones. Entonces el ruido de una oficina pocas veces alcanza los niveles industriales, pero si es tan inmenso como para impedir la concentración, puede ocasionar estrés. Hay otros entornos para las personas que trabajan y afrontan problemas muy diferentes. Por ejemplo, en los talleres o en las fábricas o aún donde construyen, como por ejemplo, ¿no? Suelen trabajar en condiciones incómodas o físicamente peligrosas. La seguridad en el trabajo y la calidad del entorno laboral pues son dos de las cuestiones que más preocupan a estos trabajadores. Y estos en ocasiones se hallan expuestos a sustancias tóxicas, lo que ocasiona preocupación en relación con los problemas de salud o con la anticipación de los mismos. Entonces los empleados de un hospital, pues desde el personal de limpieza hasta los cirujanos, trabajan en un entorno impregnado de olores fuertes y desagradables. Potentes desinfectantes pueden ser y fluidos corporales, y bajo la atención de tratar con enfermos accidentados y moribundos y con enfermedades infectocontagiosas. Entonces prácticamente, ¿cómo decir? A ver, debemos de empezar a practicar técnicas de control del estrés porque nos ayuda a abordar y superar el mismo
y si es crónico, pues mejor, asociado al trabajo. Entonces llevar una dieta sana, hacer ejercicios con regularidad, tener aficiones fuera de trabajo y practicar técnicas de relajación mental, pues es también beneficioso. Sin embargo, resulta conveniente averiguar qué aspectos del trabajo nos están causando estrés o intentar en lo posible cambiarlos. Es recomendable aprender algunas técnicas asertivas cuando existen problemas de comunicación con los jefes o los compañeros. Si el volumen de trabajo es notable, conviene aprender técnicas de gestión del tiempo y comentar el problema con el jefe inmediato o un superior, pues para delegar una parte o reorganizarlo. Y si el nivel de estrés crónico no disminuye, pues es preciso considerar la posibilidad de cambiar de profesión. Los psicólogos clínicos y los del trabajo asesoran pues al respecto y ayudan a optar por la dirección más adecuada. Entonces los trabajos más estresantes, aunque la cantidad de estrés que una persona experimenta en su trabajo depende de muchas variables, entonces podríamos decir que parece que son ciertas profesiones por naturaleza más estresantes y exigentes que otras. Un grupo de investigaciones supervisados ha establecido la clasificación Cooper de estrés laboral, en la cual pues se compara el grado de estrés inherente a varias profesiones. La puntuación de cada categoría se obtiene de un estudio realizado por reputación de una firma pues que estudia sobre este tema y está basado en su valoración profesional del estrés laboral, así como en datos estadísticos sobre la salud de los empleados. Entonces, si nos damos cuenta, toda esa puntuación otorgada a cada profesión es muy general, ya que todos los trabajadores de un mismo sector consideran que su empleo es estresante en igual medida. Los investigadores pues insisten en que las personas eligen su profesión en función de las actividades y los retos que ésta entraña. El factor más relevante a la hora de determinar el estrés es el modo en que un individuo lo percibe. Lo que para uno resulta extremadamente estresante, para otro puede considerarlo estimulante y desafiante. Otros factores pues mitigan la percepción de estrés. Los médicos y los pilotos, por ejemplo, están desempeñando trabajos considerados muy interesantes, aún estresantes, pero como contrapartida disfrutan de su gran prestigio social y de un salario elevado. Las enfermeras y los médicos pues en apariencia asumen menos responsabilidad formal que otros, pero sufren niveles de estrés similares, quizá debido a que su sueldo es menor y su trabajo está menos valorado. Y las jornadas son nocturnas, diurnas y a veces muchas horas de trabajo. Entonces numerosos estudios han demostrado que los trabajadores cuyos empleos resultan poco estimulantes y creativos corren un mayor riesgo de experimentar insatisfacción laboral y tener esa salud mental precaria por la monotonía, ¿no? Los artesanos y los empleados del sector industrial pues suelen creer que su actividad está infravalorada en comparación con otras profesiones. Algunos psicólogos del trabajo están considerando hoy que los empleos del sector industrial de servicio son los más estresantes porque implican una interacción con el público. Y la atención al público con frecuencia resulta psíquicamente agotadora y en muy raras ocasiones el trabajador recibe la formación adecuada para desempeñar esa función. Los médicos pues suelen afrontar numerosos factores estresantes. Entre ellos pues están las largas horas de trabajo. Está la asunción de responsabilidad muy serias, porque un diagnóstico erróneo pues podría ocasionar la muerte del paciente. Y la mayoría de las veces pues son ellos quienes deben dar malas noticias a los familiares de un paciente o incluso informarles de su muerte.
Y así hay muchas empresas que ayudan a estresarnos. ¿Cómo? Hay personas que no las ve y uno dice, pero ¿cómo los está afectando el estrés? Y algunas personas pues parecen ser inmunes al estrés o lo controlan, de tal modo que este apenas tiene repercusiones en su vida cotidiana. Entonces, otros son enormemente sensibles a él, la cual pueden provocarles dolencias y problemas físicos, en ocasiones graves. Y esto ha llevado a los psicólogos a explicar y a explorar lo posible, esa posible relación entre la forma en que se concibe un acontecimiento estresante y el tipo de personalidad. Entonces los estudios adecuados al respecto pues han demostrado que las personas optimistas que ejercen un control consciente sobre sus vidas suelen ser más resistentes al estrés, y aquellas de carácter ansioso y propensas a estrés pues tienden a interpretar como negativos o amenazas un mayor número de acontecimientos. El estrés crónico pues generalmente afecta de diferentes formas. La persona que la sufre pues puede experimentar cambios emocionales como la ansiedad, irritabilidad, mal humor, depresión y todo lo demás, grosería. También conductuales como agresividad, dependencia de sustancias como el alcohol o tendencias a trabajar más horas siendo menos productivo. Entonces las alteraciones físicas son también un signo habitual de estrés crónico e incluyen la sensación permanente de fatiga, jaquecas frecuentes, dolencias persistentes como el síndrome de colon irritable. Entonces el estrés crónico puede incluso ser en parte responsable de problemas que entrañan un riesgo para la vida, como las enfermedades cardiovasculares, taticardia. Y al identificar los cambios emocionales, conductuales y físicos asociados al estrés, pues pueden ayudar a prevenir su progresión. Entonces las personas que experimentan estrés tras sobrevenir y sobrevivir a un acontecimiento traumático sufren lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático. Y las reacciones al trauma pues pueden ser severas y manifestarse en forma de pesadillas o problemas de sueño y aún de depresión. En algunos casos, si se permite que el estrés se agrave y perdure en el tiempo, este puede desembocar un agotamiento o un colapso. Y son signos inequívocos de que el estrés ha superado los niveles aceptables y precisa ser atajado o tratado. Signos psicológicos del estrés. Entonces el estrés crónico, como puede causar cambios psicológicos perjudiciales, y esos cambios son particularmente nocivos si la persona que los está experimentando no reconoce que están originados por el estrés y por lo tanto pues no adopta medidas para atajar el problema. Entonces los signos psicológicos de estrés no solo son problemáticos por sí mismos, sino que además pueden perjudicar a las relaciones personales, así como ese rendimiento laboral de una persona. Entonces cada persona reacciona de un modo diferente frente al estrés. Sin embargo, la inestabilidad emocional general o los sentimientos de ansiedad o la pérdida de confianza, la misma depresión y la apatía constituyen reacciones habituales al estrés crónico. Y el estrés pues puede ocasionar también cambios cognitivos que dificultan la toma de decisiones, porque están mermando la capacidad de concentración y están afectando la memoria. La inestabilidad emocional también puede originarse, porque esa estabilidad general pues es un signo de estrés crónico, y las personas que lo padecen pueden experimentar altibajos anímicos, o una predisposición al llanto, o un profundo resentimiento. También pues accesos de ira y cinismo, y una tendencia a perder los estribos fácilmente. Entonces, si el rasgo predominante de la inestabilidad emocional del individuo es la hostilidad, ello puede provocar el alejamiento y el rechazo de las personas que lo rodean. La pérdida de apoyo social pues puede situar a la persona en una situación aún más vulnerable. Las personas estresantes
proclives a los arranques temperamentales o a esa agresividad, pues pueden también sentirse culpables e incluso llegar a detestarse a sí mismos. Pero ¿qué podríamos decir de la ansiedad? Entonces el estrés y ansiedad son términos que son o se manejan con frecuencia y se utilizan de un modo arbitrario, pues los sentimientos subjetivos y las respuestas fisiológicas que caracterizan la ansiedad pues son muy similares y los propios con el estrés. Entonces la principal diferencia entre ambos está en que la ansiedad se centra más en reacciones emocionales de temor y miedo como respuesta a una situación difícil. Estar ansioso pues generalmente significa sentirse nervioso y amenazado o temer la inminencia de algo desagradable, algo terrible, algo embarazoso y humillante. Cuando uno pierde la confianza, pues el estrés puede socavar la confianza de cada uno de nosotros. Y la persona que atraviesa un periodo de ansiedad e inestabilidad emocional, pues puede sentirse fuera de control o incapaz para desenvolverse con eficacia en su entorno. Aunque es de una sensación de pérdida de control, pues es atribuible al origen del estrés. Y el individuo puede echar de modo erróneo a una insuficiencia personal. La depresión, pues el término lo podemos emplear para describir una amplia gama de emociones, desde el desánimo hasta las inclinaciones suicidas, aunque la depresión y el estrés no están necesariamente asociados, pero el estrés crónico puede desembocar en una de esas depresiones, y algunas de las situaciones que generan estrés entrañan más probabilidad que otras de causar depresión. Un divorcio, por lo menos problemático, por ejemplo, puede resultar estresante y deprimente, mientras que una mudanza suele ser meramente estresante. Que el estrés entonces prolongado desemboca o no en una depresión depende de diferentes variables, y entre ellas pues está la personalidad, que ya lo habíamos dicho antes, los recursos propios para manejarla pues en cada situación y las experiencias vitales previas. La apatía, las personas estresantes pueden volverse letárgicas y apáticas, a perder toda motivación o interés por las actividades cotidianas, incluso por aquellas de las que anteriormente disfrutaban. La apatía puede tener un origen físico, como el cansancio, el insomnio o el uso incorrecto de ciertas drogas y el mismo alcohol, porque afecta la emoción. El estrés puede también afectuar a los procesos cognitivos de una persona, así como sus respuestas emocionales, y dudar de las propias opiniones y sentirse incapaz de tomar decisiones con signos habituales de estrés. El individuo, la persona, como queramos decir, estresado pues puede constatar que no piensa con claridad, y ello da lugar a un círculo vicioso de desconfianza de sí mismo e indecisión. Tomar decisiones en relación con cuestiones triviales pues pueden ayudar a una persona a restablecer una sensación de control. Y en otras ocasiones, cuando una persona experimenta un estrés intenso, es incapaz de calibrar las diferentes opciones de un modo objetivo y por tanto le resulta difícil decidir. Por ejemplo, las personas que se ven sometidas a una elevada tensión en su lugar de trabajo pueden recurrir a una mentalidad de escape, que consiste en desafiar o más bien desear liberarse inmediatamente de esa situación, en lugar de adoptar gradualmente las medidas necesarias para mejorarla. Y debido a ello pues resulta aconsejable comentar las decisiones importantes con alguien imparcial o postergar aquellas de mayor relevancia para un periodo de serenidad. La pérdida de la capacidad de concentración es otro signo común de estrés, y el individuo que lo padece puede experimentar dificultades para mantener la concentración como solía hacerlo, o en casos severos, una incapacidad total para concentrarse. Y esta incapacidad tiene lugar cuando la mente está dominada por la causa original del estrés. Ninguna otra cuestión parece tan importante. La pérdida de concentración puede también ser fruto de del desgane, más bien frente a una tarea concreta,
o el temor a una obtención de resultados esperados, o bien del cansancio derivado de esos problemas de sueño que en ocasiones acompañan al estrés. Esos lapsos de memoria que las personas interesadas pueden volverse muy desmemoriadas, que se dice hoy, que dices que soy desmemoriado. Entonces, aliviar citas, encargos vitales o aniversarios, por ejemplo, que uno olvida, pues pueden tener un impacto negativo en las relaciones profesionales y aún personales de un individuo y originar más trabajo, más molestias y una fuente adicional de estrés. Entonces las personas estresadas en ocasiones consumen una mayor cantidad de alcohol de lo habitual, intentando pues escapar de la causa del estrés. Y es un incremento en el consumo de alcohol, pues puede dar lugar a lapsos de memoria intermitentes. Entonces, dejando hasta este momento ese tema tan importante del estrés, se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091, y recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias, porque de todas maneras esto nos ha servido a todos ustedes, tanto personas normales como las anormales, a los que estamos en estados a veces de estrés, nos ha servido para mejorar y dominar nuestras emociones, y no que las emociones nos dominen. Que pasen buena mañana, buena tarde, buena noche, buen día. Muchas gracias.